En el corazón de Oaxaca, durante el apogeo del Porfiriato, alrededor del año 1895, existía un santuario de la pulcritud y el orden masculino, la barbería de Don Fermín. No era simplemente un negocio, sino una institución, un bastión de la respetabilidad, donde los muros de estuco pulido y los pisos de madera de caoba parecían absorber las tensiones del mundo exterior. La luz del sol oaxaqueño se filtraba a través de los impecables cristales, bañando los sillones de cuero repujado y los instrumentos de latón en un resplandor casi sagrado. En este escenario, la figura de Don Fermín se movía con la gracia de un sacerdote en su templo. Su delantal de lino, siempre blanco, su cabello peinado con una precisión matemática y sus manos, firmes y metódicas, eran el testimonio de un hombre que había elevado su oficio a la categoría de arte. El aire estaba perfumado con la mezcla varonil de ron de Bahía, jabón de afeitar y el sutil aroma del cuero de los asentadores. Una sinfonía olfativa que prometía confort y confianza. Un hacendado adinerado, de visita en la ciudad para cerrar un trato de tierras, se reclinaba en la silla principal, un suspiro de satisfacción escapando de sus labios mientras la espuma tibia cubría su rostro. Sus ojos se cerraron, entregándose por completo al ritual. En las manos de Don Fermín, la navaja de afeitar era una extensión de su voluntad, una hoja de acero alemán cuyo filo había sido perfeccionado hasta alcanzar un brillo casi líquido. El sonido rítmico y seductor de la hoja deslizándose sobre el asentador de cuero, un hipnótico shh, era el metrónomo que marcaba el pulso de la barbería, una cadencia que tranquilizaba y aseguraba a la clientela que estaban en el lugar más seguro de Oaxaca. Fermín, con una concentración que bordeaba la devoción, observaba la garganta expuesta de su cliente, un lienzo vulnerable sobre el cual su arte estaba a punto de manifestarse. La confianza del hombre era absoluta, insondable, tan profunda como el abismo que se abría discretamente bajo sus pies. El ritual continuó con una meticulosidad casi coreografiada. La toalla caliente, retirada con un movimiento fluido, dejó la piel preparada, los poros abiertos y receptivos. Don Fermín, con la mirada fija y una expresión de serenidad impenetrable, levantó la navaja. La luz capturó el borde del acero, creando un destello fugaz, un guiño metálico en la penumbra del local. Era el instante supremo de vulnerabilidad, el pacto no escrito entre el barbero y su cliente, un acto de fe ciega en la habilidad y la decencia de otro ser humano. El barbero acercó la hoja al cuello del hacendado. La presión era inexistente, como una caricia helada. El metal frío hizo un contacto inicial con la piel tibia, justo sobre el pulso palpitante de la arteria carótida. Era el umbral entre el lujo y el olvido, el punto exacto donde la precisión de un artesano podía convertirse, en una fracción de segundo, en la firma de un verdugo. La escena se congeló en ese preciso momento de contacto fatal, pero el tiempo, como el óxido sobre el acero más fino, lo devora todo, y la memoria de los hombres es frágil. Décadas más tarde, la misma barbería es un espectro de su antiguo esplendor. El sol ya no baña la estancia en una luz dorada, sino que se cuela a través de un cristal roto, dibujando rectángulos de polvo danzante en el aire estancado. Las telarañas cuelgan de los candelabros de latón como sudarios tejidos por arañas pacientes, y el cuero de los sillones está agrietado y cubierto por una gruesa capa de abandono. Los espejos, antes inmaculados, ahora reflejan un mundo borroso y fantasmal, sus superficies manchadas por la humedad y el olvido. Un silencio pesado, antinatural, ha reemplazado el murmullo de las conversaciones y el rítmico afilar de la navaja. Es un lugar muerto, un mausoleo dedicado a un horror que la ciudad ha intentado enterrar bajo capas de progreso y nuevas preocupaciones, pero cuya presencia sigue impregnando las paredes desconchadas. En el umbral de esta ruina, un anciano de piel curtida por el sol y ojos que han visto demasiado, detiene a su nieto con una mano temblorosa sobre el hombro. Le señala la silla principal, ahora una silueta esquelética y oxidada en el centro de la habitación. La voz del viejo es un susurro rasposo, el sonido de hojas secas arrastradas por el viento. Le habla al niño sobre una leyenda local,
Una historia que los padres usan para asustar a sus hijos y para recordarles una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Le habla del barbero de la mala suerte, un hombre cuya habilidad era tan perfecta que podía ocultar el asesinato a plena vista, disfrazándolo de un simple y trágico accidente. La advertencia del anciano es clara y resuena con el peso de una tragedia real. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes entregar tu confianza ciega a quien sostiene una hoja afilada contra tu garganta, pues la máscara del respeto puede ocultar el rostro de un monstruo. La leyenda, tal como la cuenta el anciano y como se murmura en las cantinas más oscuras de Oaxaca, es la crónica de una serie de coincidencias nefastas. Hombres de fortuna, hacendados y comerciantes que llegaban a la ciudad rebosantes de prosperidad, encontraban un final abrupto y aparentemente accidental, un resbalón inexplicable de la navaja, un corte desafortunado durante un afeitado, una hemorragia que nadie podía detener a tiempo. Todos los incidentes, documentados por una policía local complaciente, fueron archivados como fatalidades, tragedias aisladas atribuidas a la mala suerte o a un pulso tembloroso. Sin embargo, un patrón inquietante unía todos estos eventos. La última persona que había visto a estos hombres con vida, la última mano que había tocado su piel, había sido siempre la de don Fermín. La pregunta, suspendida en el aire como el polvo en la barbería abandonada, era si la mala suerte realmente tenía un lugar y una hora, o si tenía un nombre y un método. La leyenda es un eco que perdura hasta hoy, una advertencia grabada en la memoria colectiva de la ciudad. Estas historias no mueren, simplemente viajan en el tiempo, adaptándose a nuevos oídos pero manteniendo su núcleo de oscuridad intacto. Y ya que estos relatos nos conectan a través del tiempo y el espacio, díganos en los comentarios desde qué ciudad se une a nosotros en esta investigación y la hora exacta en que su reloj marca este encuentro. Queremos sentir la red de exploradores de lo oculto que se teje en este preciso instante. Con su presencia marcada en nuestro archivo digital, estamos listos para regresar a aquel Oaxaca de 1895, justo al momento en que la primera y casi imperceptible grieta comenzó a aparecer en la fachada inmaculada de don Fermín, amenazando con revelar el horror que se escondía detrás. Volviendo a 1895, la fachada de normalidad en Oaxaca era tan gruesa y lustrosa como el barniz de los muebles de don Fermín. La primera muerte, la de un acaudalado hacendado de café llamado don Ricardo Vargas, fue registrada con una simplicidad pasmosa. El informe oficial, redactado por el jefe de policía, un hombre más interesado en su siesta de mediodía que en las complejidades de la justicia, describía el suceso como una fatalidad infortunada. El documento, de apenas una página, citaba el testimonio de un afligido don Fermín, quien relató con voz quebrada cómo su mano, su firme y confiable mano, había resbalado por una súbita gota de sudor en un día inusualmente húmedo. La navaja, según su relato, se desvió de su curso, abriendo una herida profunda e irreparable en el cuello del cliente. La ciudad entera lamentó la tragedia y la mala fortuna del respetado barbero, cuya reputación de precisión parecía ahora cruelmente irónica. Nadie, absolutamente nadie, sospechó nada más allá del velo de un accidente. La conmoción inicial se disipó como la espuma de afeitar en el lavabo. Don Fermín cerró su establecimiento durante 3 días en señal de luto, un gesto que fue visto por la comunidad como una prueba más de su carácter íntegro y sensible. Cuando reabrió, lo hizo con una solemnidad que impregnaba cada rincón del local. Sus movimientos eran si cabe más medidos, su silencio más profundo. Los clientes habituales regresaron, ofreciendo palabras de consuelo y palmaditas en la espalda, reafirmando su confianza en él. Veían a un hombre marcado por un trágico error, un artesano atormentado por la única falla en una carrera impecable. Fermín aceptaba las condolencias con una inclinación de cabeza, sus ojos bajos ocultando cualquier atisbo de la fría satisfacción que hervía en su interior. La barbería, lejos de ser estigmatizada, se convirtió en un lugar donde se susurraba sobre la fragilidad de la vida, mientras la navaja de Fermín seguía danzando su mortal ballet. Fue en este clima de aceptación resignada que el doctor Mateo Morales llegó a Oaxaca.
Joven, recién egresado de la Facultad de Medicina en la capital, traía consigo no solo un maletín de instrumentos nuevos, sino una mentalidad forjada en la lógica y el método científico de la Escuela Forense Europea. A diferencia de los médicos locales, acostumbrados a diagnósticos superficiales y a respetar las jerarquías sociales, Mateo veía el mundo a través de la lente del escepticismo empírico. Para él, cada cuerpo era un texto que narraba la historia de sus últimos momentos, y creía firmemente que la verdad podía ser extraída de la carne y el hueso si se hacían las preguntas correctas. Su nombramiento como médico auxiliar en la pequeña morgue de la ciudad fue recibido con indiferencia, visto como el capricho de un joven capitalino que pronto se aburriría de la vida provincial y sus rutinas inmutables. Por pura curiosidad profesional, y para familiarizarse con los procedimientos locales, el doctor Mateo solicitó revisar algunos archivos recientes. Entre ellos se encontraba el escueto informe sobre la muerte de don Ricardo Vargas. Mientras leía las líneas escritas con una caligrafía perezosa, un gesto de extrañeza se dibujó en su rostro. El informe carecía de detalles fundamentales. No había una descripción anatómica precisa de la herida, ni medidas, ni un ángulo de incisión estimado. Se limitaba a usar la palabra corte, una simplificación que a Mateo le pareció alarmantemente vaga. ¿Cómo un hombre se desangra hasta la muerte por un simple resbalón, sin que nadie documente la trayectoria exacta de la hoja? La falta de rigor científico, la ausencia total de curiosidad por parte de la autoridad, le resultó más inquietante que el propio accidente. Era una pieza que no encajaba en el puzzle, una nota discordante en la supuesta sinfonía de la mala suerte. Semanas después, cuando el recuerdo del hacendado Vargas comenzaba a desvanecerse en la memoria colectiva, la tragedia volvió a golpear. Un comerciante de textiles de Puebla, conocido por llevar siempre consigo una bolsa de cuero abultada con las ganancias de su viaje, fue la siguiente víctima. La historia se repitió con una similitud escalofriante. Otro afeitado en la barbería de don Fermín, otro supuesto desliz de la navaja, otro hombre adinerado desangrándose en la silla de cuero. La noticia se extendió como una plaga silenciosa, y esta vez, un murmullo de inquietud recorrió las calles de Oaxaca. 2 accidentes idénticos, en el mismo lugar, a manos del mismo barbero. La coincidencia comenzaba a estirar los límites de la credulidad, pero la reputación de Fermín era un escudo formidable. La explicación oficial, una vez más, apuntó a la desgracia, a la posibilidad de que el pobre barbero estuviera desarrollando un temblor en las manos. Para el doctor Mateo, esta segunda muerte no fue una coincidencia, sino un patrón. La noticia actuó como una alarma en su mente analítica. Se negó a aceptar la narrativa de la mala suerte que el jefe de policía ya estaba preparando para archivar el caso. Insistió en su derecho, como médico de la ciudad, a estar presente durante el examen del cuerpo. Su solicitud fue recibida con fastidio, pero ante la insistencia de un hombre que citaba regulaciones sanitarias de la capital, las autoridades locales cedieron a regañadientes. Mateo no buscaba contradecir a nadie públicamente, al menos no todavía. Buscaba la prueba irrefutable que solo el cadáver podía ofrecerle. Quería ver con sus propios ojos la herida, tocar la piel, leer el lenguaje silencioso de la carne antes de que fuera silenciado para siempre bajo tierra. Se dirigió a la morgue con la fría determinación de un científico a punto de probar una hipótesis. La morgue era una habitación fría y húmeda en el sótano del pequeño hospital, iluminada por una única lámpara de gas que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Sobre una losa de mármol yacía el cuerpo del comerciante, cubierto por una sábana blanca. El jefe de policía observaba desde una esquina, impaciente y deseoso de dar por concluido el trámite. Con un gesto firme, el doctor Mateo retiró la sábana, revelando el cuerpo pálido y sin vida. Sus ojos ignoraron todo lo demás y se centraron inmediatamente en el cuello. Allí, sobre la piel cerosa, se encontraba la herida. No era un simple corte, era una línea de una perfección aterradora. Una incisión singular que había cegado la vida del hombre con una eficiencia brutal. No había signos de vacilación, ni cortes secundarios, ni la irregularidad que se esperaría de una navaja que resbala accidentalmente por la piel.
Mateo se inclinó, examinando la herida con una lupa de su maletín. Lo que vio confirmó sus peores sospechas y abrió la puerta a una verdad monstruosa. El corte era limpio, profundo y de una precisión quirúrgica. Los bordes de la herida eran nítidos, sin desgarros, indicando que la hoja había entrado y salido con una velocidad y un ángulo constantes, calculados. Había seccionado la arteria carótida y la vena yugular con un solo movimiento fluido y experto. Aquello no era la marca de un error, no era el trabajo de una mano temblorosa que había perdido el control. Aquello, se dio cuenta con un escalofrío que le recorrió la espalda, no era un accidente, era una ejecución. Era la firma inconfundible de un cirujano, de un matarife experto o de alguien cuya vida entera consistía en dominar el arte de deslizar una hoja afilada sobre la garganta de un hombre. Un silencio pesado cayó sobre la morgue, roto solo por el siseo de la lámpara de gas. El jefe de policía, ajeno a las deducciones del joven médico, carraspeó con impaciencia, pero Mateo ya no estaba allí. Su mente estaba conectando los puntos, uniendo el informe vago de la primera muerte con la evidencia anatómica que tenía ante sus ojos. El hacendado, el comerciante, ambos forasteros, ambos adinerados, ambos muertos por una herida idéntica, disfrazada de accidente por la reputación intachable del único testigo. La imagen de don Fermín, el hombre respetado y pulcro, comenzó a transformarse en su mente. La fachada de respetabilidad se agrietó, revelando por un instante la posibilidad de un abismo insondable de malevolencia. La duda que había sido una simple comezón en su cerebro, ahora se había convertido en una certeza helada. El doctor Mateo cubrió el cuerpo de nuevo con la sábana, pero su mirada estaba perdida en la distancia. Sabía que estaba solo en esto. Las autoridades locales eran complacientes, la comunidad ciega por la confianza, y el perpetrador era un hombre que se escondía a plena vista, protegido por su propio oficio. No tenía pruebas contundentes, solo una teoría basada en la ciencia forense que nadie más en Oaxaca entendía o respetaba. Pero la imagen de esa herida perfecta estaba grabada a fuego en su memoria. Era una declaración, un desafío. En ese sótano frío y húmedo, la sospecha del doctor Mateo se solidificó, convirtiéndose en el germen de una investigación secreta y peligrosa. La normalidad de Oaxaca se había roto para él para siempre, y el rítmico shh, shh de la navaja de don Fermín, que hasta entonces era un sonido de fondo en la vida de la ciudad, adquirió para él la ominosa cadencia de una marcha fúnebre. El punto de inflexión, el momento en que la sospecha se solidificó en una verdad aterradora, no llegó con la muerte de otro hombre rico, sino con la supervivencia de uno pobre. Su nombre era Pascual, un zapatero cuyo rostro era tan familiar en las calles de Oaxaca como las piedras de la cantera verde que pavimentaban la plaza. No poseía tierras ni llevaba bolsas de plata. Su única riqueza era una prole de hijos ruidosos y el respeto ganado a través de una vida de trabajo honesto. Su visita a la barbería de don Fermín no era un lujo, sino una costumbre quincenal, un pequeño ritual para mantener la decencia. Era un hombre del pueblo, cuya vida carecía del brillo que parecía atraer la mala suerte. Por eso, cuando la navaja de Fermín encontró su cuello en un día soleado y sin incidentes, el patrón de la tragedia se fracturó, revelando un diseño mucho más siniestro que la simple codicia. El incidente ocurrió con la banalidad de cualquier otro afeitado. El aire olía a jabón y a cuero, y el rítmico shh, shh de la navaja en el asentador era la única música de fondo. Pascual, con el rostro cubierto de espuma, tenía los ojos cerrados, medio adormilado. Entonces, sintió una presión anómala, una intención helada que precedió al dolor agudo. Un hilo de sangre brotó, manchando la espuma blanca. No fue un corte superficial. La hoja había mordido la carne con hambre. De inmediato, la coreografía del horror se activó. El grito ahogado de Pascual, el jadeo de sorpresa de Fermín, la caída estrepitosa de la navaja al suelo. El barbero, con una agilidad sorprendente, presionó una toalla contra la herida, balbuceando disculpas sobre un calambre, un repentino espasmo en su mano que lo había traicionado. Fue una actuación impecable, y los pocos clientes presentes vieron de nuevo al pobre artesano,
maldecido por un pulso traicionero. Pascual fue llevado a su casa, pálido y tembloroso, pero milagrosamente vivo. La herida, aunque profunda, no había tocado la arteria fatal. Un médico local la suturó, asegurándole que la cicatriz sería un buen tema de conversación en las cantinas. Pero mientras la herida física comenzaba a cerrarse, una herida invisible y mucho más profunda supuraba en su mente. No podía deshacerse de la sensación de aquel instante. No había sido un temblor. La mano de Fermín había estado firme. El movimiento había sido controlado. Recordaba la presión deliberada, un aumento de fuerza casi imperceptible, como el de un carnicero que se prepara para un corte preciso. No fue el caos de un accidente, sino el orden de una acción calculada. Había sobrevivido no por azar, sino porque la ejecución, por alguna razón desconocida, había sido imperfecta. Lo más aterrador, la imagen que lo asaltaba en la oscuridad de la noche, no era la hoja ni la sangre, sino el reflejo en el gran espejo frente a él. Por una fracción de segundo, antes de que el dolor registrara, sus ojos se encontraron con los de don Fermín en el espejo. No había pánico en ellos, no había sorpresa. Lo que vio fue un vacío absoluto, una frialdad insondable y predatoria. Era la mirada de un hombre que no estaba cometiendo un error, sino ejecutando una tarea, con la misma concentración desapasionada con la que afilaría su navaja. Fue una conexión fugaz con el monstruo que se escondía detrás de la máscara, un atisbo al abismo que duró menos que un parpadeo, pero que se grabó a fuego en su alma. Inmediatamente después, esa mirada fue reemplazada por una máscara de horror y preocupación perfectamente actuada. Durante días, Pascual vivió en un estado de terror silencioso. La ciudad comentaba su mala suerte, pero él sabía que la suerte no había tenido nada que ver. Su esposa le suplicaba que lo olvidara, que no buscara problemas, que don Fermín era un hombre poderoso y respetado, pero la imagen de aquellos ojos fríos lo carcomía. Sabía que no podía volver a la barbería, que cada vez que viera a Fermín en la calle, sentiría el frío del acero en su cuello. Fue entonces cuando escuchó los susurros sobre el doctor Mateo Morales, el joven médico de la capital que no se conformaba con las explicaciones fáciles. Desesperado, y sintiendo que su vida aún corría peligro, decidió buscarlo. No buscaba un sanador para su cuello, sino un confesor para su terror. Alguien que pudiera entender que a veces la verdad más monstruosa se esconde en los detalles más pequeños. El encuentro se produjo en secreto, bajo el amparo de la noche. Pascual, con el cuello vendado y la voz rota por el miedo, se presentó en la modesta consulta del doctor Mateo. El zapatero relató la historia, no como un accidente, sino como un intento de asesinato. Se esforzó por describir la presión de la hoja, la firmeza de la mano, detalles que sonarían paranoicos para cualquiera, pero que para un hombre que había sentido la intención de matar, eran la única verdad. «Doctor», dijo con la voz temblorosa, «yo no tengo dinero, no soy nadie. ¿Por qué intentaría matarme? No tiene sentido». Y en esa pregunta, en esa falta de motivo aparente, el doctor Mateo encontró la pieza clave que le faltaba. El testimonio no solo confirmaba sus sospechas forenses, sino que las elevaba a un nivel de complejidad aún más perturbador. Mientras Mateo escuchaba el relato de Pascual, su mente analítica trabajaba febrilmente. La falta de un motivo económico en este caso era aterradora. ¿Había sido un error? ¿Confundió Fermín a Pascual con otro cliente? ¿O era algo peor? Tal vez el barbero se estaba volviendo adicto al acto mismo, y la codicia era solo una excusa. O quizás, y esta idea le heló la sangre, fue una advertencia, una demostración de poder dirigida a cualquiera que osara dudar, una forma de normalizar los accidentes para que el próximo, el fatal, fuera más fácil de aceptar. El testimonio del zapatero era un regalo envenenado. Por un lado, era la primera prueba testimonial directa. Por otro, habría un abanico de posibilidades psicológicas más oscuras de lo que había imaginado. El monstruo no solo era metódico, sino posiblemente errático e impredecible. Con una seriedad solemne, el doctor Mateo sacó papel y pluma. Le pidió a Pascual que repitiera cada detalle, mientras él lo transcribía con una caligrafía precisa.
No omitió nada. La presión, la mirada en el espejo, el cambio en la expresión de Fermín, al final, le hizo firmar el documento. Aquel papel, manchado por una gota de sudor de la mano temblorosa de Pascual, se convirtió en el primer ladrillo de la acusación. Era una declaración jurada, un testimonio vivo que contradecía la narrativa de la mala suerte que toda la ciudad había aceptado. Para Mateo, este ya no era un ejercicio intelectual confinado a la morgue. Se había convertido en una obligación moral. Tenía en sus manos la vida de un hombre aterrorizado y la memoria profanada de los muertos. La investigación secreta había terminado. La caza acababa de comenzar. La noticia del accidente de Pascual se extendió por Oaxaca, pero esta vez el tono fue diferente. Ya no eran solo susurros de pésame por el pobre barbero. Ahora había preguntas. Un hacendado, un comerciante y ahora un zapatero local. La coincidencia se había vuelto estadísticamente improbable, incluso para los más crédulos. La gente comenzaba a mirar de reojo la barbería, y el silencio en su interior se sentía más pesado, más cargado. Para don Fermín, fue un error de cálculo monumental. En su arrogancia, había permitido que un testigo se le escapara de las manos. Un testigo que no solo había sentido la hoja, sino que había visto el alma del verdugo. La fachada de respetabilidad, aunque todavía en pie, ahora presentaba una grieta visible para quien quisiera mirar de cerca, y a través de ella se filtraba un hedor a podredumbre moral. Este incidente fue el catalizador que transformó la precaución del doctor Mateo en una acción decidida. La amenaza ya no era una hipótesis basada en heridas pasadas, era un peligro activo y presente que caminaba por las calles de Oaxaca, oculto tras una sonrisa servicial y el aroma a jabón de afeitar. Mateo comprendió que debía actuar con rapidez, antes de que Pascual sufriera un accidente más definitivo o de que otra víctima adinerada cayera en la silla. El juego de las sombras había terminado. Ahora debía enfrentarse al barbero, un hombre protegido por su oficio, su reputación y, muy probablemente, por la misma complacencia de las autoridades que él pretendía desafiar. El punto de no retorno se había cruzado, y el camino que se abría ante el joven doctor lo conducía directamente al corazón de la barbería, donde el hipnótico sonido de la navaja afilándose ahora sonaba como una invitación a un duelo mortal. Con el testimonio firmado de Pascual guardado como un talismán de la verdad, el doctor Mateo Morales supo que su rol había mutado irreversiblemente. Ya no era un mero observador escéptico, sino el único custodio de una verdad monstruosa que amenazaba con ser silenciada por el miedo y la complacencia. La ciudad de Oaxaca, antes un remanso de paz porfiriana, se había transformado para él en un tablero de ajedrez letal. Cada rostro amable podía ser una máscara, cada saludo cortés una potencial amenaza. Sabía que el testimonio de un zapatero, por muy sincero que fuera, sería fácilmente desacreditado frente a la intachable reputación de don Fermín. Necesitaba pruebas físicas, irrefutables, algo que pudiera hablar por los muertos con una elocuencia que ningún hombre vivo podría contradecir. Su mente, entrenada en la lógica de la anatomía y la química, se fijó en un objetivo macabro pero necesario: volver a la fuente de su sospecha original, al cuerpo de la primera víctima. La idea de una exhumación secreta era un acto de una audacia peligrosa, una profanación que violaba tanto la ley de los hombres como las sagradas costumbres del duelo. Realizarla oficialmente era imposible. El jefe de policía lo consideraría una locura, una ofensa personal a su juicio. Mateo se encontraba completamente solo. Su plan requería una planificación meticulosa, digna del propio Fermín. Estudió los turnos del solitario vigilante del panteón municipal, un anciano propenso al mezcal y al sueño profundo. Durante días, visitó el cementerio bajo el pretexto de estudiar las plantas locales, memorizando la ubicación exacta de la tumba de don Ricardo Vargas. La lápida de mármol, sobria y elegante, llevaba una inscripción que ahora le parecía una burla cruel: «Descansa en la paz del Señor». Mateo sabía que no había habido paz en los últimos momentos de Vargas, solo el terror silencioso y el frío del acero. En una noche sin luna,
Con el cielo cubierto por un manto de nubes que presagiaba lluvia, el doctor Mateo se adentró en el panteón. Le acompañaban 2 jornaleros de su entera confianza, hombres a los que había tratado médicamente y cuyas lealtades había comprado no con dinero, sino con discreción y respeto. El silencio del cementerio era opresivo, puntuado únicamente por el ulular de un búho y el sonido sordo de las palas mordiendo la tierra húmeda. Cada golpe de metal contra la tierra resonaba en la conciencia de Mateo como una profanación, pero la búsqueda de la verdad justificaba los medios. El olor a tierra mojada y a flores en descomposición llenaba el aire, una fragancia fúnebre que se adhería a la ropa y al alma. La tensión era palpable. A cada sombra que se movía con el viento, los hombres levantaban la vista, temiendo la aparición del vigilante o, peor aún, de algún espectro menos terrenal. Finalmente, las palas golpearon la madera del ataúd. El sonido hueco y profundo fue como un suspiro del más allá. Con un esfuerzo conjunto, sacaron el féretro y lo abrieron bajo la temblorosa luz de un farol de aceite. A pesar del tiempo transcurrido, el clima seco de Oaxaca había preservado el cuerpo de Ricardo Vargas de la descomposición más agresiva. El rostro del hacendado era una máscara cerosa y hundida, pero lo que le interesaba a Mateo no estaba en su expresión, sino en el cuello. Con la delicadeza de un arqueólogo descubriendo una reliquia, limpió la piel con un paño. Allí estaba, la herida, intacta, visible, una línea oscura y precisa que contrastaba con la palidez de la carne. Era idéntica a la que había visto en el comerciante de Puebla, la firma del asesino, repetida con una consistencia aterradora. Bajo la luz parpadeante del farol, Mateo procedió a realizar un examen que era a la vez un acto científico y un rito profano. Sacó su calibre y midió la longitud y la profundidad de la incisión con una precisión milimétrica. Anotó cada detalle en su libreta, la misma que contenía el testimonio de Pascual. Incisión única, de aproximadamente 7 centímetros de longitud, con bordes limpios y sin signos de excitación. Ángulo de entrada consistente con un movimiento descendente de derecha a izquierda. Escribió, su pluma rasgando el silencio de la noche. Estaba redactando el laudo forense que el jefe de policía nunca se molestó en hacer. Estaba dando voz al cadáver, permitiéndole contar la historia de su propio asesinato. El cuerpo de Vargas, exhumado de su supuesto descanso, se había convertido en su principal testigo, uno cuya veracidad era innegable. Tras documentar la herida con un detalle casi obsesivo, incluyendo un boceto anatómico de la trayectoria de la hoja, los hombres devolvieron el cuerpo a su ataúd y la tumba a su aparente normalidad. Cubrieron la tierra removida con hojas secas, borrando casi por completo las huellas de su profanación nocturna. Mateo regresó a su consulta justo antes del amanecer, agotado pero con una nueva y gélida determinación. Ahora poseía la prueba física que vinculaba las muertes. Tenía el patrón, la firma, pero le faltaba el eslabón final, la pieza que conectaría la mano de Fermín no solo con las heridas, sino con un motivo tangible. La codicia había teorizado, pero necesitaba demostrarlo. Su investigación se desplazó del campo de la anatomía al de las finanzas, un terreno igualmente oscuro y lleno de secretos. Su objetivo ahora era la contabilidad del barbero. Mientras tanto, don Fermín no permanecía ajeno a las corrientes subterráneas que agitaban la ciudad. Era un hombre cuya supervivencia dependía de su capacidad para observar, para leer las sutilezas del comportamiento humano con la misma precisión con la que leía la textura de la piel de un cliente. Notó el cambio. Notó las conversaciones que se silenciaban cuando él entraba en una tienda, las miradas furtivas que lo seguían por la calle. Notó, sobre todo, el interés particular que el joven doctor Morales parecía tener en los accidentes de su barbería. Había escuchado los rumores sobre las preguntas del médico, su insatisfacción con los informes oficiales, y lo que más le inquietaba, el médico, que antes pasaba ocasionalmente por su calle, ahora parecía evitarla, como si estuviera observando desde la distancia. Fermín, el depredador, sintió por primera vez la desagradable sensación de ser observado. La barbería, antes su santuario y su coto de caza, comenzó a sentirse diferente.
El silencio entre clientes ya no era pacífico, sino tenso. Cada nuevo rostro que entraba por la puerta era un interrogante. ¿Era un cliente genuino o un espía del médico? Su pulcritud obsesiva se intensificó, limpiando sus herramientas una y otra vez, no solo por higiene, sino como un ritual para calmar los nervios que comenzaban a aflorar bajo su máscara de serenidad. El rítmico shh, shh de la navaja en el asentador se volvió más rápido, más agresivo, un reflejo de su creciente agitación interna. Sabía que el incidente con Pascual había sido un error costoso, una fisura en su método perfecto, un error que había atraído a un tipo de sabueso que no podía ser sobornado ni intimidado con facilidad. Un hombre de ciencia. La partida había cambiado. El acceso al libro de contabilidad de Fermín parecía una tarea imposible. El barbero custodiaba su local con una celosa devoción, y su libro de registros era tan personal como su navaja. Mateo sabía que un enfrentamiento directo sería contraproducente y peligroso. Necesitaba una artimaña. La oportunidad se presentó en la forma de una epidemia menor de influenza que barrió la ciudad. Como médico, Mateo fue encargado de visitar varios establecimientos para inspeccionar las condiciones sanitarias. Fue el pretexto perfecto. Se presentó en la barbería una tarde, con su maletín y una expresión de oficialidad burocrática. Fermín lo recibió con una sonrisa controlada, aunque sus ojos, dos esquirlas de obsidiana, delataban una cautela extrema. El aire entre los dos hombres crepitaba con una tensión no declarada. Mientras fingía inspeccionar los frascos de desinfectante y la limpieza de las toallas, Mateo mantuvo una conversación trivial con el barbero sobre la enfermedad y el clima. Sus ojos, sin embargo, escaneaban la habitación, buscando el objetivo. Lo encontró sobre un pequeño escritorio de roble en una esquina, junto a la caja registradora. Un libro de contabilidad de tapa dura, encuadernado en cuero oscuro, de apariencia completamente ordinaria. En un momento de distracción calculada, mientras Fermín le daba la espalda para mostrarle el sistema de esterilización de las navajas, Mateo se acercó al escritorio. Con un movimiento rápido y entrenado, tomó el libro y lo reemplazó por otro de tamaño y apariencia similar que llevaba oculto en su maletín. El intercambio duró menos de 3 segundos. Fue un robo a plena vista, un acto de un riesgo monumental que podría costarle la vida si era descubierto. Esa noche, en la seguridad de su consulta, Mateo abrió el libro de contabilidad. A primera vista, era exactamente lo que parecía: un registro meticuloso de los servicios prestados, los nombres de los clientes y las fechas. La caligrafía de Fermín era tan pulcra y controlada como sus movimientos. Mateo comenzó a cotejar las fechas con las de las muertes que investigaba. Encontró el nombre de Ricardo Vargas y el del comerciante de Puebla. Las entradas parecían normales, pero la intuición le decía que la clave debía estar allí, oculta a simple vista. Pasó horas examinando cada línea, cada número, hasta que notó una anomalía sutil. Junto a ciertos nombres, incluido el de las víctimas, había una pequeña marca, un punto de tinta casi imperceptible, hecho con una pluma diferente, justo al lado del precio del servicio. Al principio, pensó que eran simples errores o manchas, pero el patrón era demasiado consistente, y entonces descubrió la segunda capa de la criptografía. En la página de resumen mensual, en la columna de gastos varios, había anotaciones numéricas que no correspondían a ninguna compra aparente de suministros. Eran números grandes, escritos con la misma tinta sutil de los puntos. Impulsado por una corazonada, Mateo comenzó a investigar las fortunas estimadas de las víctimas, hablando con discreción con banqueros y comerciantes que habían conocido a los fallecidos. Los números comenzaron a encajar. Las anotaciones crípticas en el libro de Fermín no eran gastos, eran ingresos. Se correspondían, con una precisión escalofriante, a las sumas de dinero que se sabía que los hombres llevaban consigo en el momento de su muerte. El libro de contabilidad no era solo un registro, era un trofeo, un diario de casa. La evidencia era abrumadora. El libro de contabilidad era la confesión escrita de Fermín, un documento que detallaba su transformación de barbero a ladrón y asesino en serie.
Mateo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No estaba tratando con un simple criminal movido por la necesidad, sino con un depredador sociópata que disfrutaba registrando sus conquistas. La meticulosidad del libro reflejaba la psique de un hombre que encontraba placer en el orden y el control, tanto en su oficio como en sus crímenes. Cada punto de tinta era una vida extinguida, cada cifra una fortuna robada. El horror ya no era una teoría, era una contabilidad detallada, una prueba documental que podía llevar a Fermín directamente al patíbulo. Ahora solo necesitaba presentarla a alguien en el poder que estuviera dispuesto a escuchar, pero don Fermín ya había descubierto el cambiazo. Al final de su jornada, al hacer el recuento diario, notó que el peso del libro en sus manos era ligeramente diferente. La textura del cuero no era la familiar. Al abrirlo, encontró páginas en blanco. La calma gélida que lo caracterizaba se quebró por un instante, reemplazada por una furia silenciosa y blanca. Supo inmediatamente quién era el responsable. El doctor Morales había firmado su propia sentencia de muerte. El juego del gato y el ratón había terminado. El ratón había robado el queso, y ahora el gato iba a cazarlo, no con sutileza, sino con una intención directa y letal. Fermín ya no tenía nada que perder. Su secreto había sido descubierto. Su único recurso era eliminar al descubridor antes de que pudiera hablar. Al día siguiente, el enfrentamiento se produjo. Mateo caminaba por la plaza principal, dirigiéndose a la casa del juez local, un viejo amigo de su padre en quien esperaba poder confiar. De repente, una figura se interpuso en su camino. Era don Fermín. No había rastro de la furia que sentía. Su rostro era una máscara de amabilidad profesional, pero sus ojos ardían con una intensidad helada. «Doctor Morales, qué gusto verlo», dijo con una voz suave como la seda. «He notado que se le ve cansado, tenso. El trabajo, sin duda. Debería permitirme ofrecerle un afeitado de cortesía en mi establecimiento. No hay nada como una navaja afilada y una mano firme para aliviar las tensiones del cuello». La oferta colgó en el aire entre ellos, pesada y afilada, como la hoja de una guillotina. Mateo se quedó inmóvil, comprendiendo el significado completo de aquella invitación. No era un gesto de amabilidad, era una amenaza, un desafío directo. Fermín no solo le estaba diciendo que sabía que él tenía el libro, sino que lo estaba invitando a su terreno, a su matadero, para resolver el asunto de la única manera que el barbero conocía. La frase «aliviar las tensiones del cuello» era una promesa de muerte, pronunciada con la sonrisa más cortés. El barbero movió sutilmente los dedos de su mano derecha, un gesto casi inconsciente, como si estuviera sopesando una navaja invisible. Estaba evaluando a su presa, disfrutando del momento de terror que sabía que estaba infligiendo. La fachada de civilidad se había desvanecido para revelar la cruda confrontación entre el asesino y su acusador. El joven doctor sintió un sudor frío recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura. Miró directamente a los ojos de Fermín, negándose a mostrar el miedo que atenazaba su corazón. «Le agradezco la oferta, don Fermín», respondió Mateo, su voz firme a pesar del pulso acelerado, «pero temo que mis tensiones requieren un tipo diferente de remedio, uno que la justicia, y no una navaja, debe proporcionar». Con esa respuesta, la declaración de guerra fue completa. Ambos hombres sabían que el siguiente movimiento sería el definitivo. Mateo se dio la vuelta y continuó su camino hacia la casa del juez, sintiendo la mirada del barbero clavada en su espalda, una mirada que prometía un final inminente y sangriento. La investigación había concluido. Ahora comenzaba la desesperada carrera por la supervivencia. El aire de Oaxaca se había vuelto irrespirable para Mateo Morales. Cada esquina que doblaba, cada sombra que se alargaba con el atardecer, parecía ocultar la figura de Fermín. El barbero, despojado de su secreto, era ahora un animal acorralado, y por lo tanto, más peligroso que nunca. La sutil invitación a un afeitado de cortesía no fue solo una amenaza, fue una sentencia. Mateo sabía que Fermín no esperaría a que la justicia actuara. Intentaría silenciarlo, y lo haría usando la misma herramienta que lo había convertido en un monstruo, su navaja. El conocimiento que el doctor poseía
el libro de contabilidad y los informes de las autopsias secretas. Era una bomba de tiempo, y el barbero estaba decidido a desactivarla de la forma más permanente posible. La ciudad se había convertido en un campo de batalla invisible. Mateo se apresuró hacia la residencia del juez Francisco de la Torre, un hombre mayor, conocido por su integridad y por una amistad de larga data con la familia Morales. La casa del juez era una de las pocas fortalezas de imparcialidad que quedaban en una ciudad donde la justicia a menudo se inclinaba ante el poder y la reputación. Al ser recibido en el estudio del juez, un cuarto revestido de libros y el olor a tabaco añejo, Mateo extendió sus pruebas sobre el escritorio de caoba pulida, el testimonio firmado de Pascual, sus propios bocetos y notas de la exhumación, y la pieza central, el libro de contabilidad robado. Con una urgencia febril, le explicó al juez cada detalle, conectando los puntos desde la herida perfecta hasta las anotaciones crípticas de las ganancias ilícitas. El juez escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra, la incredulidad inicial dando paso a un horror sombrío. El juez de la Torre, un hombre cuyo rostro parecía tallado en la misma cantera verde de Oaxaca, no movió un músculo. La historia que Mateo desgranaba sobre su escritorio era un veneno que se infiltraba lentamente en la lógica de toda una vida dedicada a la ley. Cuando Mateo terminó, el silencio en el estudio era tan profundo que se podía oír el latido del viejo reloj de pared, marcando segundos que ahora se sentían cargados de un peso siniestro. El juez se levantó, caminó hacia la ventana y miró la plaza, ahora un escenario de engaños, un testimonio, un libro robado y una exhumación ilegal, dijo con voz grave, frente a la reputación de un hombre como Fermín. Esto es humo, doctor. Necesitamos atrapar al diablo con las manos en el fuego. Fue entonces cuando reveló su plan, una idea tan audaz como suicida. Él mismo sería la carnada. Iría a la barbería para su afeitado habitual, forzando la mano del asesino. La negativa de Mateo fue instantánea y vehemente. Era un riesgo inaceptable, un sacrificio innecesario. Pero el juez era inflexible. Argumentó que una redada basada en las pruebas actuales solo le daría a Fermín la oportunidad de destruir evidencias, de usar su influencia para desacreditar a Mateo y a Pascual. La única forma de garantizar una condena era un arresto en flagrancia. Confíe en la ley, doctor, y confíe en mi juicio, sentenció, dejando claro que la decisión estaba tomada. Acordaron un plan. Mateo y el jefe de policía, a quien el juez convocaría de inmediato para ponerlo al corriente bajo la fuerza de su autoridad, esperarían cerca, listos para intervenir a la primera señal. El juez se pondría la corbata, se ajustaría el chaleco y caminaría hacia la barbería, un hombre de ley marchando voluntariamente hacia la guarida de un monstruo para servir de cebo. El juez Francisco de la Torre cruzó la plaza con la misma cadencia tranquila con la que se dirigía a la corte. Nadie que lo viera podría adivinar la tormenta que se agitaba en su interior o la naturaleza mortal de su destino. Para el mundo, era simplemente un ciudadano respetado cumpliendo con su rutina, pero para Mateo y el jefe de policía, que lo observaban desde el umbral de una tienda de ultramarinos, cada paso era una tortura. Vieron cómo la figura del juez se detenía frente a la barbería, cómo se enderezaba los hombros y cómo empujaba la puerta con una resolución inquebrantable. La campanilla sobre la puerta emitió un tintineo alegre y discordante, un sonido infantil que anunciaba la entrada de la siguiente víctima potencial al matadero. El aire de la tarde se sintió de pronto más frío, y la luz del sol pareció perder su calidez. Dentro, la barbería era un oasis de calma engañosa. El aroma a ron de bahía y jabón de afeitar era espeso, casi narcótico. Don Fermín, que estaba puliendo un espejo con un paño, se dio la vuelta. Al ver al juez, una sonrisa de impecable profesionalidad se dibujó en su rostro, pero sus ojos, por una fracción de segundo, revelaron un destello de interés depredador. Era la pieza más codiciada de su colección, la máxima autoridad de la ciudad, vulnerable en su silla. «Señor juez, qué inesperado honor», dijo Fermín, su voz un murmullo de seda. «Permítame ofrecerle el mejor afeitado de Oaxaca. Lo veo tenso.
El peso de la justicia, sin duda. El juez asintió, su rostro una máscara de normalidad. En efecto, Fermín, un día complicado, un buen afeitado es justo lo que necesito. El juego había comenzado. Las palabras corteses eran floretes afilados en un duelo silencioso. El ritual se inició con la solemnidad de una ceremonia. El juez se reclinó en la silla de cuero, sintiendo cómo se amoldaba a su cuerpo. Fermín colocó la toalla caliente sobre su rostro, un gesto de cuidado que ahora se sentía como el primer paso de un embalsamamiento. El vapor y el calor borraron momentáneamente el mundo exterior, dejando al juez solo con sus pensamientos y el sonido de sus propios latidos. Escuchó, como a través de una bruma, el hipnótico shh de la navaja siendo afilada en el asentador de cuero. Era el mismo sonido que había tranquilizado a generaciones de oaxaqueños, pero ahora, para el juez, era el siseo de una serpiente preparándose para atacar. Cada segundo que pasaba era una prueba a su autocontrol, un esfuerzo monumental por no traicionar el terror que sentía. Fermín retiró la toalla y aplicó la espuma con una brocha de pelo de tejón. Sus movimientos eran fluidos y económicos. Comenzó a afeitar las mejillas y el mentón. Su técnica era impecable, la presión de la hoja perfecta. La conversación continuaba, ligera y banal. Hablaron del clima, de la próxima cosecha, de un pequeño escándalo municipal. Fermín era el perfecto artesano, concentrado en su tarea, mientras el juez era el cliente perfecto, relajado y confiado. Pero bajo esta superficie de normalidad, una corriente de intención asesina fluía, palpable para el hombre en la silla. Sentía el frío del acero deslizarse sobre su piel, un recordatorio constante de que su vida pendía del hilo de un plan desesperado, de la sincronización perfecta de sus salvadores. Era el momento más largo y aterrador de su vida. Finalmente, Fermín llegó al cuello. Inclinó la cabeza del juez hacia atrás, exponiendo la garganta de una manera que era a la vez profesional y ominosamente sacrificial. Hizo una pausa. El flujo de la conversación se detuvo. El único sonido en la barbería era ahora el zumbido de una mosca solitaria. La mirada de Fermín cambió. La máscara de servicialidad se disolvió, revelando el vacío helado que Pascual había descrito. Era una mirada de pura concentración depredadora, la de un artista a punto de dar la pincelada final y fatal a su obra. Levantó la navaja, el acero brillando bajo la luz de la tarde. Su brazo se tensó, sus músculos se prepararon para ejecutar el movimiento preciso y ensayado, el toque del colibrí. El tiempo pareció congelarse en ese instante previo a la explosión de violencia. En esa fracción de segundo, la puerta de la barbería se abrió de golpe, estrellándose contra la pared con la fuerza de un trueno. «¡Alto ahí, Fermín! En nombre de la ley, suelte esa navaja», gritó el jefe de policía, su voz resonando en el silencio tenso. Entró en la habitación, con el revólver apuntando firmemente al pecho del barbero, seguido de cerca por un pálido pero resuelto doctor Mateo. La escena quedó congelada en un cuadro viviente del horror. El juez indefenso en la silla, el barbero con la navaja en alto sobre su garganta, y los agentes de la justicia irrumpiendo en el último momento. Fermín, atrapado infraganti, no se movió. Su brazo permaneció en el aire, la navaja temblando ligeramente, no por miedo, sino por la furia de la interrupción. El barbero no mostró pánico, ni miedo, ni sorpresa. Lentamente, bajó el brazo. Una sonrisa torcida, desprovista de cualquier calidez, se extendió por su rostro. Era una sonrisa de orgullo escalofriante, la de un virtuoso cuyo recital ha sido groseramente interrumpido. Colocó la navaja sobre la mesita de instrumentos con una delicadeza casi reverencial, como si estuviera guardando una herramienta sagrada. Luego se giró para enfrentar a sus captores, sus ojos fijos en el doctor Mateo. No había en él rastro de un hombre acorralado, sino la compostura de un rey depuesto que sabe que su legado, aunque oscuro, es innegable. La tensión en la habitación no disminuyó, simplemente cambió de forma, del terror inminente a la confrontación con una maldad pura y sin adornos. Sin que nadie se lo pidiera, Fermín comenzó a hablar. Su voz era tranquila, mesurada, la de un catedrático exponiendo una teoría compleja. «Accidentes», dijo.
paladeando la palabra con desdén. Así los llamaron. Qué falta de imaginación. No eran accidentes, eran obras de arte. Cada uno de ellos requieren una habilidad que ustedes, con sus mentes burdas y sus leyes torpes, jamás podrían comprender. Caminó lentamente por la barbería, sus manos entrelazadas a la espalda, como si estuviera guiando una visita por su galería personal. El dinero era un simple recuerdo, un trofeo. La verdadera recompensa era el acto en sí, la precisión, la belleza de un movimiento perfecto que separa la vida del cuerpo con la limpieza de un suspiro. Era mi don, mi vocación, explicó su método con un orgullo escalofriante. Lo llamaba el toque del colibrí, un movimiento que había perfeccionado durante años. Describió cómo había estudiado los textos de anatomía, cómo había practicado en trozos de cuero y en animales del matadero, buscando el punto exacto, el ángulo preciso. No es fuerza bruta, explicó, demostrando el movimiento en el aire con su dedo índice. Un rápido y elegante arco. Es un susurro de la hoja, un corte que secciona la carótida y la yugular de una sola vez. La presión de la sangre hace el resto. Parece un desliz torpe, una hemorragia incontrolable, un accidente trágico. Se rió suavemente, un sonido seco y sin alegría. La tragedia no era el corte, sino la ignorancia de quienes lo presenciaban. Mientras hablaba, una secuencia de imágenes fantasmales inundó la mente de los presentes, revelando la verdad oculta tras cada accidente. Vieron a Ricardo Vargas, el hacendado, cerrando los ojos con satisfacción, mientras Fermín, con una mirada gélida, ejecutaba el corte fatal. Vieron la sangre brotando, manchando la toalla blanca, y a Fermín actuando su sorpresa, gritando por ayuda mientras su mente ya estaba calculando el contenido de la cartera del hombre. Vieron la transformación instantánea del verdugo en el afligido testigo, una proeza de actuación que había engañado a toda una ciudad. La pulcritud de la barbería se reveló como un escenario, y su dueño, el actor principal en una obra macabra que se repetía una y otra vez. La visión continuó con el comerciante de Puebla. Se vio a Fermín observándolo en el mercado, notando la pesada bolsa de cuero atada a su cinturón. Se vio la misma bienvenida cortés, el mismo ritual de afeitado y el mismo toque del colibrí ejecutado con una eficiencia desapasionada. La escena cambió a la noche, en la soledad de su trastienda, donde Fermín contaba el dinero robado bajo la luz de una lámpara de aceite. Abrió su libro de contabilidad y, con una pluma fina, añadió el punto de tinta junto al nombre del comerciante y la cifra correspondiente en su registro secreto de ganancias. El libro no era solo contabilidad, era su diario de conquistas, la crónica meticulosa de su doble vida como artesano respetado y depredador en serie. La confesión de Fermín concluyó con una mirada directa al doctor Mateo. Por primera vez, había un atisbo de algo parecido a una emoción en sus ojos, un respeto retorcido. «Usted, doctor», dijo, casi en un susurro. «Usted fue el único que no se tragó el cuento, el único que miró más allá de la sangre y vio la firma. Usted apreció el arte, aunque lo llamara crimen. Por eso, merecía una invitación personal al acto final». La declaración heló la sangre de todos. Fermín no veía a Mateo como su némesis, sino como el único crítico digno de su obra. Su falta de remordimiento era absoluta. Su narcisismo tan profundo como el abismo de su depravación. Estaba completamente divorciado de la humanidad, un monstruo que se había convencido a sí mismo de que era un genio. El juicio de don Fermín no fue un proceso legal, fue un exorcismo público. Oaxaca, una ciudad que se enorgullecía de su compostura y sus tradiciones, se vio forzada a mirarse en un espejo roto, y la imagen que le devolvía era la de su propia credulidad, su propia ceguera ante el horror que anidaba en su corazón. La sala del tribunal estaba abarrotada cada día. La gente no acudía en busca de justicia, sino de un espectáculo macabro, una oportunidad de ver de cerca al monstruo que había caminado entre ellos disfrazado de hombre respetable. Fermín, impasible en el banquillo, observaba a la multitud con una curiosidad distante, como un entomólogo estudiando una colonia de insectos asustados.
No se defendió, no mostró arrepentimiento. Durante su testimonio, relató sus crímenes con la misma precisión metódica con la que antes afilaba su navaja, describiendo cada muerte como un logro técnico, cada robo como una consecuencia lógica. Su confesión no fue un acto de contrición, sino su última y más grandiosa actuación, una clase magistral sobre el arte del asesinato, dictada desde el umbral de la muerte. La sentencia fue rápida y unánime: muerte por garrote vil en la plaza pública. La ejecución fue un evento que paralizó la ciudad. Se erigió un patíbulo donde antes se celebraban fiestas y mercados, un recordatorio brutal de que el orden y el progreso del porfiriato tenían fisuras profundas y oscuras. Cuando Fermín fue conducido a través de la multitud, no bajó la mirada. Al contrario, paseó sus ojos por los rostros de sus antiguos clientes, amigos y vecinos, y en su rostro no había miedo, sino una mueca que podría haber sido interpretada como una sonrisa de triunfo. Al sentarse en el garrote, sus últimas palabras no fueron una súplica a Dios ni un perdón a sus verdugos. Miró fijamente al doctor Mateo, que observaba desde la distancia con el juez de la torre, y dijo con una voz clara que cortó el murmullo de la multitud: «El arte, doctor, siempre sobrevive al artista». La ejecución de Fermín no limpió el pecado de la ciudad, simplemente lo selló en la memoria colectiva, transformando a un hombre en una leyenda negra e imborrable. El escándalo sacudió los cimientos de la sociedad oaxaqueña. La confianza, esa moneda invisible que mantenía unido el tejido social, se devaluó de la noche a la mañana. La gente empezó a desconfiar de las apariencias. El comerciante amable, el artesano meticuloso, el vecino servicial, cualquiera podía llevar una máscara. El oficio de barbero, antes un pilar de la comunidad, quedó manchado para siempre. Los hombres comenzaron a afeitarse en casa, o acudían a las barberías con una nueva y helada cautela, observando cada movimiento de la navaja, sintiendo en su propia garganta el eco de las víctimas de Fermín. El nombre del barbero de la mala suerte se convirtió en un susurro, una advertencia, un coco para adultos. El caso de Don Fermín no fue solo la historia de un asesino en serie, fue la muerte de la inocencia de una ciudad entera, una herida en la psique colectiva que tardaría generaciones en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía del todo. La barbería, el escenario de tantos horrores metódicos, fue clausurada inmediatamente después del arresto. Las autoridades colocaron un pesado candado en la puerta y sellaron las ventanas con tablones de madera, como si intentaran aprisionar no solo un lugar, sino la memoria misma de lo que allí había ocurrido. Nadie se atrevió a comprar la propiedad. Nadie se atrevió a desmantelarla. El local quedó suspendido en el tiempo, un monumento macabro en el corazón de la ciudad. Con el paso de los años, el polvo se acumuló, la pintura se desconchó y las telarañas tejieron sudarios sobre los sillones de cuero. La barbería se convirtió en una herida visible en el paisaje urbano, un recordatorio constante y silencioso. Los niños se atrevían a correr y tocar la puerta antes de salir huyendo, y los borrachos que pasaban de noche juraban escuchar el rítmico «sh, sh» de una navaja afilándose en el interior, un sonido fantasmal que se negaba a morir. Con el tiempo, la historia real comenzó a desvanecerse, destilada por el miedo y la imaginación popular hasta convertirse en leyenda. La barbería abandonada se transformó en un lugar embrujado en el imaginario de Oaxaca. Se decía que el espíritu de Don Fermín seguía allí, atrapado en el lugar de sus crímenes, eternamente puliendo sus herramientas, esperando al próximo cliente. Algunas versiones de la leyenda afirmaban que en las noches de luna nueva, una luz parpadeante podía verse a través de las rendijas de los tablones, y que si uno pegaba la oreja a la puerta, podía escuchar susurros y el grito ahogado de un hombre. La barbería ya no era solo un edificio en ruinas, era un portal a la historia más oscura de la ciudad, un punto de contacto con el mal que una vez había vestido un delantal blanco impecable y había ofrecido una muerte precisa con una sonrisa cortés. La figura del doctor Mateo Morales, el héroe reacio de esta historia, también pasó a formar parte del legado.
Aunque su valentía y su rigor científico fueron reconocidos, su victoria tuvo un sabor amargo. Había expuesto al monstruo, sí, pero al hacerlo, también había revelado la fragilidad de la sociedad y la facilidad con la que el mal podía prosperar a plena vista. Mateo nunca pudo volver a ver Oaxaca de la misma manera. El caso lo marcó profundamente, y aunque continuó ejerciendo la medicina con la misma dedicación, una sombra de cinismo se instaló en su alma. Se dice que nunca más permitió que un barbero le afeitara el cuello, prefiriendo siempre una barba descuidada a la sensación del acero frío sobre su piel. Se convirtió en un recordatorio viviente de que la verdad, a veces, es una carga más pesada que la propia ignorancia. La historia de Don Fermín se convirtió en un cuento con moraleja, una narrativa transmitida de padres a hijos, una lección sobre los monstruos que se esconden detrás de las máscaras más respetables y seductoras. La leyenda del barbero de la mala suerte trascendió los límites de Oaxaca, convirtiéndose en una de las crónicas criminales más famosas y aterradoras de México. Sirvió como una advertencia perpetua sobre la vulnerabilidad inherente al acto de confiar y sobre el abismo que puede existir entre la habilidad profesional y la intención moral. La navaja, antes símbolo de precisión y cuidado, quedó para siempre asociada en la región con la traición y la muerte. El caso dejó una pregunta flotando en el aire, una que resuena hasta nuestros días y que yace en el corazón de esta historia. ¿Fue Fermín un hombre resentido? ¿Un producto de las desigualdades del porfiriato, corrompido por la codicia y el desprecio hacia la élite que se sentaba, vulnerable, en su silla? ¿O fue siempre un monstruo latente, un sociópata nato para quien la habilidad con la navaja simplemente proporcionó la herramienta perfecta y la oportunidad ideal para desatar la oscuridad que siempre llevó dentro? Quizás la verdad más aterradora es que ambas cosas son ciertas, que el contexto social y la predisposición psicológica se encontraron en una confluencia perfecta y mortal, creando a un asesino cuya eficiencia solo era superada por su capacidad para ocultarse a plena vista. La respuesta se perdió con el último aliento de Fermín, dejando solo la especulación y el escalofrío de la incertidumbre. Hoy, más de un siglo después, el lugar donde una vez estuvo la barbería es, según se cuenta, un pequeño lote baldío entre dos edificios coloniales. La estructura original fue finalmente demolida, no por un proyecto de construcción, sino por una mezcla de vergüenza y miedo. Pero la tierra misma parece haber absorbido el legado del horror. Los lugareños afirman que nada crece allí, que las malas hierbas se marchitan y que los animales evitan el lugar. La imagen final de esta crónica no es la del juicio ni la de la ejecución, sino la de esa silla de barbero oxidada, tal como la recordaba el anciano de nuestra historia, una reliquia que, aunque desaparecida físicamente, sigue existiendo en la mente colectiva, esperando en silencio, en la penumbra de una barbería fantasma, a su próximo cliente, un trono de confianza y vulnerabilidad convertido en un altar de la muerte. El legado de Don Fermín nos enseña que los archivos más oscuros de la historia no están escritos con tinta, sino con sangre, y que es nuestra obligación evitar que se desvanezcan. Cada leyenda, cada crónica de un crimen, es un fragmento de la memoria colectiva que nos advierte sobre las profundidades de la naturaleza humana. Nuestro trabajo aquí es desenterrar esos archivos, dar voz a las víctimas silenciosas y asegurarnos de que el rostro de los monstruos nunca sea olvidado, sin importar cuán respetables fueran sus máscaras. Para garantizar que estos capítulos sombríos de nuestra historia nunca sean borrados por el tiempo, suscríbase y únase a nuestra vigilia. Ayúdenos a preservar el archivo de las sombras, porque solo recordando la oscuridad podemos, verdaderamente, apreciar la luz.